Buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Amén, bien. Bien, bendiga de mi manera. Bueno, nos quedamos la semana pasada en Juan, estamos en el libro de Juan 8, del 21 en adelante. Vamos a volver a comenzar a retomar, ¿verdad? Leer la lectura otra vez del 21 en adelante. Y como vemos bastante, uno cada uno, para retomarlo, yo creo que hoy este capítulo, ¿verdad? Lo podemos, no puedo garantizar, ¿verdad? Pero podemos resumir bastante de él. Amén. La semana pasada estuvimos hablando algo interesante porque el capítulo comenzó en que los fariseos le trajeron una mujer a Jesús. Y las intenciones de su corazón era para que Jesús tomara una decisión. O la perdonaba y la dejaba ir, o decía que la mujer era culpable de adulterio, pero las intenciones de ellos era juzgarlo. Esa era la intención de su corazón. Si Jesús la dejaba ir, estaba violando la ley de Moisés. Y si Jesús la mandaba a apedrear, pues le decía a los romanos, mira, nos dijo que la matara. Esta gente vino donde Jesús, como nosotros podemos decir, con un corazón duro, pero con una mente maquiavélica. Ellos empezaron a seguir a Jesús y su propósito que estaba dentro de ellos era matarle. ¿Ves? Lo vamos a ver más adelante en este capítulo, que el mismo Jesús lo dice. Pero ellos se acercan, no buscando un perdón para la mujer, sino que fuera ni una justicia para la mujer, sino que Jesús fallara, para que Jesús fuera ¿qué? Vamos, a la fosa de los leones. Vamos a matarlo. Y más o menos el capítulo de la semana pasada se basó sobre eso también. Jesús nos habló que Él es la luz del mundo. Y donde hay oscuridad, sabemos que cuando la luz llega, la oscuridad desaparece. Amén. Albert Einstein dijo una vez que la oscuridad no era real, sino que era la ausencia de la luz. Pudimos ver también en la clase pasada que la ciencia creó una máquina que hace más o menos el trabajo que Jesús hizo en nuestras vidas. La máquina de rayos X revela lo que está dentro de tu hueso. Y Cristo va a revelar la condición de nuestro pecado. Muy interesante eso, porque si no fuera por el amor de Dios hacia nosotros todavía, ¿verdad? Estuviéramos caminando por ahí, pero como Dios no quiere que nadie perezca, ese es el deseo del Padre, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y aquí vamos a ver a Jesucristo hablando no con los judíos, porque a pesar de que habla de los judíos, se refiere a los fariseos, o se refiere en ese momento al gobierno religioso que en ese tiempo existía. Y ahora vamos a entrar en una dinámica entre Jesús y ellos, que comenzó ya del versículo 12, cuando Él dice que somos la luz del mundo. Vemos que Jesús y ellos van ellos le hacen ellos comienzan a tratar de destruir el ministerio de Cristo, a tratar de poner abajo la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y hoy vamos a comenzar del versículo 21 en adelante y vamos a darnos cuenta que cuando nosotros comencemos a estudiar esto que nos queda de este versículo, vamos a ver la actitud del fariseo y vamos a ver la actitud de Jesús. Algo bien interesante que vamos a estudiar hoy. Yo voy a empezar por el 21 y seguimos por ahí hasta que lleguemos al 59. Vamos allá. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lucy. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis ir? ¿No podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió
y Él es totalmente veraz. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando Jesús dijo esto, mucha gente creyó en él. Dijo Jesús entonces a los judíos: ¿que habéis creído en él? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. I know that you are Abraham's descendants, but you seek to kill me, because my Lord has no place in me. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, y ustedes hacen lo que de su Padre han escuchado. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. That's my time, right? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 45. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? No me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿y por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. 53. ¿Acaso te crees que eres más importante que Abraham? Él y los profetas murieron. ¿Qué te estás creyendo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decéis que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco,
sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. You are not yet 50 years old, they said to him, and you have seen Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Amén. Amén. Dice nuestra hermana Ana, leímos Biblia hoy. Es interesante como empieza ese versículo 1, porque, 21, perdón. Porque Jesús viene y le dice, donde yo me voy a ir, usted me va a buscar, pero nuestro pecado moriréis Espérate. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Jesucristo le estaba hablando de que Él se iba a ir, pero le estaba hablando de algo espiritual. Jesucristo le estaba hablando de su muerte y de su resurrección. ¿Ves? Y en el lugar donde Él iba, por la causa de la incredulidad que ellos tenían, porque ellos tenían dos cosas bien gravísimas, que era incredulidad y falta de fe. Ellos no quisieron creer en Cristo. Es interesante porque cuando empezamos a estudiar este libro, no sé si fue el pastor o Ana, cuando Jesucristo se va a bautizar en las aguas, Juan el Bautista dice, este es el ¿qué? El Cordero de Dios que limpia el pecado ¿de qué? Del mundo. Desde ese momento que ellos ven a Jesucristo predicando el Evangelio, esta gente va al acecho. Y le hacen una pregunta a Juan y le dicen, ven acá, este no era el que se bautizó aquí ahorita. Y Juan le dice, déjalo. O sea, yo era su novia, él es el novio, el que iba a estar con nosotros. Y los judíos desde ese momento, en todos los capítulos, tú los ves que van a averiguar y a indagar más en él, porque pudimos ver en el capítulo anterior que la fama de Cristo iba ¿qué? Subiendo y creciendo. ¿Ves? Entonces, el pecado que los fariseos tenían, o el Sanedrín, porque no era todos los judíos. Cuando a veces dice judío, no se refiere a todos los judíos. Se refiere al Sanedrín, que estaba compuesto de 71 miembros. Eso lo hablábamos la clase pasada. Los líderes. Los líderes religiosos. Entonces, estos líderes religiosos, especialmente los fariseos, eran los que estaban totalmente al ataque. Y Cristo les está dejando saber, ustedes cuando yo parta y vean al Hijo del Hombre, cuando ustedes vean esa tumba vacía, que ya va a haber evidencia que resucité, ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. Porque su pecado, ¿cuál fue su pecado? No creer. No creer en Cristo. En su pecado ustedes van a morir. Entonces, hoy en día nosotros vemos una sociedad que ha escuchado de Cristo, que ha visto la evidencia en ustedes, en nosotros. Conocemos personas que han visto la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no han creído. Ellos no han creído. Y esta gente vio muchos milagros y no creyeron, porque su corazón no estaba conectado con el Padre, y lo vamos a ver más adelante. El versículo 22 dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Cuando nosotros podemos leer esa pregunta, es algo como en forma de Dios, este nos está diciendo que Él es el que nos va a dar vida y ahora se va a quitar la vida. En el versículo 20, esto está sucediendo en un lugar que es el lugar donde más gente concurre al templo. Cuando Cristo está hablando con estos fariseos, es donde más gente había y se le conocía como el atrio de las mujeres. Era la sección más concurrida del templo y se le conocía así porque hasta allí se les permitía llegar a las mujeres. Pero también era el lugar donde se daba las ofrendas. Las ofrendas se las daban para comprar cosas para el templo como leña, animales, pero también era para los pobres. Entonces Jesucristo
se enfrenta a ellos, comienza no diría discusión, porque Jesús está en paz y tranquilo. Los que están alterados son los fariseos, que quieren poner abajo la identidad de Jesús. Entonces Jesús está en un lugar donde había mucha gente. Todos los días iba mucha gente a ese lugar. Y ellos dicen eso, ven acá, nos habla de que donde él va nosotros no vamos a poder ir, y ahora está diciendo, ¿verdad? ¿A qué lugar va a ir él? ¿A qué lugar es el que él se refiere? Se quitará la vida. Para ellos el quitarse la vida era ir al infierno, pero al Seol, pero a lo más profundo del Seol, a lo más último. Era el alma que se perdía allá, a lo hondo, y ellos están haciendo esta pregunta en público. Pero yo no la veo como ignorancia, yo la veo como ¿cómo diríamos nosotros hoy en día? Como una burla. Sacamos. Un sarcasmo. Los pastores, gracias. Aceitado. Como un sarcasmo. Adiós, mira, se va a quitar la vida. En el versículo 23 es interesante porque Jesucristo le dice algo a ellos y le dice, perdóname, estoy en el 22, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesucristo le está diciendo a ellos, oigan, yo soy de arriba, le está afirmando su identidad, pero le está dejando saber claro a ellos que ellos son una naturaleza caída, pertenecen a este mundo, a la vida terrenal, a la vida limitada, a la vida ligada a pasiones humanas y por ende separada de Dios. Y Jesucristo le está diciendo a ellos esto: hey, donde yo voy ustedes no vienen, ustedes pertenecen a un mundo que ya está separado de Dios. Aleluya. Yo pertenezco al mundo que es uno con Dios. ¿Ve la diferencia que Jesucristo les está diciendo a ellos? Nosotros no podemos perderle perspectiva que estos individuos con quien Jesucristo estaba hablando eran bien arrogantes. Ahí no había humildad. Ellos eran los cheches de la película. Todas las películas de vaqueros en los 80 eran de John Wayne. Ellos eran los John Wayne. No todos los judíos, pero este grupo de personas. Entonces Jesucristo comienza a explicarles a ellos la identidad de ellos y la identidad de él. El por qué ellos tenían que entender esto. Aunque ya habían visto tantos milagros, todavía estaban centrados en la forma de ver a Dios y de pensar, ¿verdad?, de cómo tenía que ser un Mesías. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este versículo nos tiene que dar tristeza, porque Jesucristo les está diciendo, por su falta de incredulidad y de fe, ustedes van a morir así. O sea, no va a haber una oportunidad para ustedes. El mundo que ya está afuera, yo estuve hablando con Yocho anoche, y es bien triste, hermano, porque yo toda la vida he seguido el deporte, toda la vida. Aunque me vean chiquito, jugaba baloncesto. Yo creía que era piscicampo. También lo hice, no te creas. No se crea, y para Yoki me dijeron, pero nunca lo hice. Y mira qué cosa más triste. Que todo el mundo sabe que está la NBA Finals, ¿verdad? La final de NBA. Y estos fanáticos de los San Antonio fueron a Nueva York. Y como San Antonio le ganó a Nueva York, les dieron una pelea en la calle. ¿Ves? Cuando el pastor, ¿verdad?, que es más o menos de mi edad. Más o menos. Y Jerito, que es de mi edad más o menos. No, papi, ya te está. Ay, papá, qué bueno tú eres. Se sacude. Cuando estos eventos sucedían, nosotros no veíamos esto. Porque eras un fanático. Y hoy en día nosotros podemos ver que el pecado de la sociedad es tan y tan grande que ha querido entrar en los hijos de Dios. Vemos iglesias hablando un mensaje que no tiene nada que ver con Cristo, que tiene que ver con una motivación. Y lamentablemente en esa condición esa gente va a morir.
Y eso es lo que nos tiene que dar a nosotros, como hijos de Dios, tristeza en el corazón. Porque nuestro trabajo no es buscar a quien se salva. Nuestro trabajo es llevar el mensaje, el que va a salvarlo va a ser Él. Con nuestras acciones, con nuestros labios. Entonces hay un mundo que se cae y es donde la oportunidad de los hijos de Dios está tan grande. Porque esa gente afuera, muchos de ellos necesitan un abrazo. Ya no necesitan que le hablen de Jesús. Todos ellos han escuchado de Jesús. No, yo estoy hablando hace poco con alguien y me dijo, todavía Cristo no viene porque hay que predicarle a todo el mundo. Y yo dije, papi, se inventó el internet hace muchos años, ¿sabes? Varón, esto no estamos en los 80 que tiene aquí la pie. O sea, esto está llegando. Pero el mundo se está perdiendo porque nacimos separados de Dios. Lo triste es que a nosotros nos tocó el corazón, nosotros obedecimos a su llamado. El mundo todavía está buscando algo. Y en esa condición, que es lo que me dio tristeza de estudiar esta clase, es que muchos van a morir. Que no es el deseo de Dios. Dios quiere que todos se arrepientan. Porque no dijo alguno, dijo todos procedan al arrepentimiento. Y Jesucristo le está dejando saber a esta gente que en ese pecado de incredulidad, en ese pecado de fe, si ellos no creían en Cristo, no había una salvación para ellos. No le iba a haber. Entonces, nosotros una vez estuvimos en el medio del mal, cada uno de nosotros, y Cristo fue salvavidas, brother. Nuestro destino era la muerte. Entonces Jesucristo le está dejando saber a ellos bien claro que en esa forma de pensamientos de ellos, de negarle, de no aceptarle, de rechazarlo, de perseguirlo, de odiarlo, de quererlo matar, en esa condición, ese es el pecado donde ellos iban a morir. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Mira esa pregunta, ven acá, ¿y quién tú dices que tú eres? ¿O quién tú crees que tú eres? ¿Ves? Cuando vemos tú quién eres, podemos decir, ¿y tú quién eres? Tú me estás diciendo a mí que yo voy a morir de esta manera. En otras palabras, yo no voy a heredar la vida eterna, no va a haber perdón de mis pecados y voy a morir de esta manera. ¿Quién eres tú? Tú para decir. Ya es una pregunta más confrontadora, porque lo están haciendo en público. Y mira qué cosa brutal, que ellos le están diciendo a Dios, ¿quién tú eres? La pregunta delante de todo el mundo, y ven acá, ¿y quién se cree que es? Que para mí no va a haber perdón de pecado, para mí. Que yo voy todos los domingos a la iglesia. Para mí, que yo voy al templo. Para mí, que yo enseño el Torá. De el corazón de esta gente, es el mismo corazón que tenía el faraón cuando Dios le dijo a Moisés, vete y dile que suelte a mi pueblo. Dice la Biblia que tenía el corazón duro de piedra. Esta gente tenía el corazón de piedra, pero creían que conocían a Dios. El faraón nunca conoció a Dios. Lo vio en las plagas. Pero antes de eso el faraón era el faraón. Pero esta gente estaban tan centrados y tan centrados en el estudio de ellos, en cómo ellos veían las cosas y la ley de Moisés, ¿verdad? Pero estaban centrados y no pudieron reconocer a Cristo. Y Cristo le dice, desde el principio se los he dicho. Ahí volvemos al capítulo que Ana trajo de Juan el Bautista, que Cristo procede a bautizarse y sale una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Fueron testigos. Había mucha gente. A Juan el Bautista, esta gente, es algo bien interesante porque Juan el Bautista está en el desierto, vestido de piel, predicando arrepentimiento, pero tú nunca viste a un fariseo levantándose en contra de Juan el Bautista. Es interesante, ¿no? Porque tú dices, en otras palabras, Cristo nos está llamando a arrepentimiento. Les está diciendo, ustedes no creen en mí. Mira todas las señales que yo le he hecho. Y todavía siguen cuestionando mi identidad, de quién soy, tratando de desacreditarlo. Pero a Juan el Bautista no se lo hicieron. Y el pastor dijo en la clase pasada que el plan de Dios se tenía que cumplir. Si esa gente, hey Dios papá, si esa gente no hubieran odiado a Cristo,
Si esa gente se hubieran arrepentido y no hubieran odiado a Cristo, no lo llevaban a la cruz. No llegaba a la cruz. Pero el plan del Padre era que el Hijo tenía que limpiar el pecado del mundo. Yo le había dicho Juan el Bautista, el último profeta, ¿verdad? Después de Cristo. Cristo es el último que trae la verdad al mundo. ¿Algo que decir? Ya, ¿quién me trae un poquito de agua? Yo. Gracias, pastora. Yo hubiera ido, pero ya se coló. Tengo 6, ya hace frío aquí. Ya que llega a los 50. Ok. Continuamos. Muchas cosas, el 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Mira qué interesante está ese versículo, porque mira cómo Cristo empieza. Muchas cosas tengo que decir de vosotros. Y juzgar de vosotros. Ay, gracias. En ese momento, Cristo no vino a condenar o a traer juicio al mundo. Cristo vino a traer salvación al mundo. Amén. Pero había algo. Podía señalarle muchas cosas que tenía. Eso así. Y podía juzgarlo. Ellos están hablando con Dios. Ellos están hablando con el dador de vida. Y este hombre está viendo todas las cosas que hacían mal. Todas las cosas. Ellos querían matar a una mujer, que así empieza el capítulo, pero no había un testigo. La cogieron en el acto, vamos, que la vamos a matar. Pero la ley decía que tenía que haber un testigo, ¿no? Ya estaban violando la ley de Moisés. No estaban amando al prójimo. No amaban a Dios sobre todas las cosas. Eran mentirosos. Entonces Cristo le dice, yo tengo motivos para juzgarle. Pero Cristo no vino en ese momento a eso. Ahora, Cristo va a venir a un juicio. Nosotros los hijos de Dios estamos esperando que Él vuelva a buscarnos. Amén. Pero Él va a venir y va a haber un juicio. La pregunta que yo me hice fue, ¿qué cosas tendrá que decir Jesús de mí? ¿Cuáles serían? Yo creo que eso es una pregunta que nos confronta. Sí, fuerte. Porque cuando nosotros nos miramos en un espejo y somos transparentes con nosotros mismos, hay muchas manchas todavía. Y sin embargo, el dador de vida te dijo, tú eres mi hijo. Yo siempre le he dicho al pastor y siempre lo voy a decir en las clases, eso nos tiene que motivar. Pero no motivar para hacer por hacer. Motivar para saber que todavía nos quedan manchas y Él nos sigue amando. Y mira lo que le dice a ellos, cuidadito, ¿sabes? Tengo muchas cosas que decirle a ustedes y los puedo castigar ahora mismo, pero yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y de eso es que le vengo a hablar. Que ahí termina el 26. ¿Tiene algo que decir? No. ¿Estamos bien, pa? Él está esperando algo en particular. Yo sé, lo veo ahí, se lo veo en el rostro. Yo lo que veo que aquí Jesús demuestra que su misión de ser abogado ya estaba ahí. Amén. O sea, no fue después de su muerte, ya estaba de abogacía. Porque él siendo juez, podía ser juez y juzgarlo, pero no. No, espérate, te voy a defender. Fue una oportunidad para que te arrepientas. Ahí está. Les estoy dando una oportunidad. Exacto. Pero no podemos olvidar el plan de Dios. Exacto. Siempre se tiene que cumplir. Que se tiene que cumplir. Jesucristo lo que quería era, porque cuando nosotros vemos el libro, en el capítulo anterior, hubo un personaje que se habló en el capítulo 3, que era Nicodemo. Nicodemo va donde Cristo, y yo estuve hablando con el pastor Jero hoy esto, y fue como una intriga, esa es la palabra correcta. Era algo que hizo que Nicodemo buscara a Dios, a Jesús, ¿verdad? Y mira lo que Nicodemo dijo, mira qué interesante, porque Nicodemo dijo, sabemos que tú vienes de parte de Dios por las cosas que tú haces. Y aquí está Cristo diciéndole a ellos, desde el principio, ya ustedes sabían quién yo era.
Si ustedes tienen uno de los de ustedes que fue a interrogarme, a hacerme una entrevista, que se llama Nicodemo. Nicodemo no dijo, yo sé que tú vienes de Dios, dijo, sabemos. Sabemos. So, ya el argumento estaba puesto en la mesa redonda de ellos. Y si él era uno de los grandes, de los líderes, pues incluía una mesa redonda bastante grande. Entonces. So, había un argumento entre ellos. Ana en el capítulo 7 explicó que Nicodemo sale a su defensa, a la defensa de Jesús, delante de todos ellos. Y le dice, tú también quieres que te apedreemos y quieres. Porque les molestaba. Esta gente tenía un negocio, esta gente tenía un ideal, una cultura. La visión de ellos no era clara. O sea, ellos estaban, ¿cómo lo podíamos poner en estos días, en estos tiempos? Cuando dan los Óscares, que ponen la alfombra de rojo para que pasen todos esos artistas, y tú los ves a ellos todos modelando y caminando en gala, estas personas eran así. El monte de los Olimpos. Ellos eran de esa manera. Y Jesucristo lo que quiere es desmantelar el sistema religioso, porque no solamente los judíos eran los únicos que iban a ser salvos. Cristo vino para el mundo, no para uno, sino para todos. Y para romper con esa mentalidad, ellos comienzan este debate con Jesús en medio de toda la multitud y todo el pueblo. Para mí, un comentario aparte, esto yo en mi entendimiento, que me pueden corregir, por favor háganlo. No, permítanos acceso a tu mente. Que pienso que la religión judía que se había establecido era la correcta para ellos, pero esos líderes eran súper ultra corruptos, porque de verdad que no hacían lo que decían. Ahí está. Entonces hay una frase que dijo Ana, que fue la semana antipasada que yo estudié para esta semana. Dale, viste que sirvió de algo. Sí. Decía que el corrupto sabe las leyes, pero no las aplica. Eso así. Que así eran ellos. Así mismo. Sabiendo todo, pero no la aplicaban. Pero quería que todo el mundo la aplicara. Ellos eran, por eso es que Jesucristo dice en uno de los pasajes de la Biblia, que no recuerdo dónde, que él dice, ustedes que mandan a los demás, Yo no sé de qué sale esto. ustedes que mandan... Ahí le está dando consejería. No, ¿sí? estaba mal y lo prendí. Jesús le dice, ¿verdad? Le refuta a esa gente y le dice, ustedes que le dicen a la gente que carguen cargas pesadas que ustedes mismos no cargan. La ley, cuando Dios se la trae a Moisés, la ley son los 10 mandamientos. Exacto. De ahí empiezan a salir como un árbol, a salir ramas. Son los 613 mandamientos de la ley mosaica. 40% de ellos es de lavarse las manos y purificarse. Cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito de eso, nos vamos a dar cuenta que esta gente seguía añadiéndole, papi. Y si los dejaban llevar a los 1000. Pero ninguno de esos ellos cumplían. Porque como ellos eran los que estudiaban la Biblia. Yo dije en la clase anterior que esa gente no sabía leer, la mayoría de ellos. Hay solamente, y pastor me corrige, ¿verdad? Hay solamente los que tenían el acceso escrito, era la gente importante, la gente de dinero, ellos que enseñaban al pueblo. Los mismos escribas eran que decían, ahí dice Juan, ellos eran los que servían de imprenta, y daban la redacción para repartir los libros, pero tenían el control. Mira qué interesante, porque el versículo dice, ellos no entendieron que les hablaba de Dios. Y Cristo lleva desde el principio hablándole de Dios, que Él vino de Dios, que Él es hijo de Dios, que Él es el Mesías que ellos esperaban. Pero ellos no entendieron. Y el 28 les dijo Jesús, pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. Eso está bien bonito, porque a pesar de la deidad de Cristo y del poder de Cristo, nunca Cristo se salió de la línea del Padre. Cristo hacía lo que el Padre quería que se hiciera desde el principio.
Por eso es que pudimos ver en 2 versículos anteriores que él podía juzgarlo, pero no lo quiso juzgar. Porque él estaba conectado al corazón de ¿quién? Del Padre. Él vino a la misión. Es como un soldado que va a la guerra que le dicen, te tocó ir a Irak. Pues esa es su misión. ¿Cuál es la misión de nosotros? Predicar el Evangelio. La misión de los hijos de Dios no es sentarnos en una silla. No es venir a coger aire acondicionado, es predicar el Evangelio. La Biblia dice afuera, en tiempo y afuera de tiempo. En el trabajo, en la farmacia, en el carro, en el hospital, en todos lados. Esa es la misión de nosotros como hermanos y como hijos de Dios, como iglesia. Seguir hablándole, ¿cómo estás? Bien. Estamos bien, gracias al Señor. Me levantó de la cama, me rescató. Yo creo que eso da mucho que decir, porque cuando a alguien tú le dices, como yo dije en la clase pasada, cuando alguien te pregunta ¿cómo tú estás? Yo estoy vivo. La gente lo que quiere saber es si tienes dinero, carro, trabajo. Yo estoy vivo. Se supone que no estuviera, estoy vivo. Y eso despierta. Ven acá, ¿y por qué tú siempre me dices estoy vivo? Y se supone que no estuviera. Porque hay un hombre que se llama Jesús y tocó mi corazón. Y ahí es tu oportunidad para vamos a meternos por aquí. Nosotros no vinimos a convertir a nadie. Nosotros vinimos a predicar el Evangelio. Eso es. A moderar el Evangelio. A amar al caído. Como Cristo nos amó a nosotros cuando estábamos en el lago cenagoso. Caídos, ¿verdad? Y dejotados. Mira qué interesante porque Jesús les dijo, cuando se haya levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Va a haber una evidencia que yo soy el Mesías, que tanto ustedes deseaban y rechazaron. Va a haber una evidencia. Mira qué interesante porque todo lo que él hacía, lo hacía de acuerdo a lo que el Padre le había dicho. Lo que Cristo le dijo a la gente en la tierra fue lo que el Padre nos dio a hacer. Maravilloso, hermano. Maravilloso porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay mucha gente que ha sacado la Biblia fuera de contexto para ellos crear un pretexto, para ellos crear una religión, para ellos crear un movimiento. Y eso a nosotros nos debe dar tristeza y empezar a orar por esas almas. Porque en este libro nos enseña a dónde esas almas pueden parar. Que teniendo la verdad, se han descarriado por los beneficios del mundo. En una iglesia de 5.000, 10.000, 15.000 miembros. Y hablas de Jesús una vez al año. Eso nos tiene que dar tristeza. Y nosotros desear, ¿verdad? Entrar en oración y desear que esos corazones, que según Jesucristo enfrentó corazones duros, también nosotros vamos a enfrentar corazones duros. Pero no nos debemos de quitar. Debemos seguir hablando lo que el Padre nos manda a hablar. Todavía hay oportunidad para ti. Hay oportunidad. Y esto es hermoso porque Cristo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo con estos tipos, yo no quiero nada, yo me voy. Y Cristo, ellos estaban molestos. Mire la actitud de Cristo. Cristo les está contestando, pero es en amor. Porque Cristo le dice, en el pecado que está, en esa condición van a morir. Aquí están ellos, pero ¿qué tú eres? ¿Quién se cree que es este? Ellos estaban molestos porque usted no era. Ese no puede ser. Interesante, continuamos. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Está todo bien? Vamos bien, vamos bien. El 26. Adiós, perdóname. El 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí Cristo le está dejando entender a ellos la conexión, la unidad que había entre Dios y Él. Y la evidencia, lo vamos a ver más adelante, ¿por qué Cristo dice eso? Porque la evidencia la vieron todos ellos. Todos. Creo que es el último libro de Juan, de este capítulo que vamos a estudiar, que dice que todos los milagros que esa gente la vieron, yo creo que nosotros, ¿verdad? En los 50 años que yo tengo de vida,
He oído de milagros y he visto milagros, pero no como ellos. Eso era diario, en el templo, fuera del templo, que de camino para tal lado, de camino para el otro, constantemente Jesús estaba haciendo esa obra de amor y misericordia. Jesús vino a eso. No había misericordia, no había amor. Si los que decían conocer a Dios no le daban de comer a los pobres, no había. Y cuando llega este personaje llamado Jesús, todo aquello cambia. No fueron muchos los del Sanedrín que creyeron, ¿verdad? Hasta donde nos trae este capítulo, pero hubo ese Nicodemo con ese íntigra que hace muchos milagros. Quiero saber quién es el Jesús ese. Continuamos, mis hermanos. ¿Tienen algo que decir? Vamos bien. Ok, vamos entonces para el... ¿Estamos en dónde, pastor? Aquí. Porque acabaste el 29, fíjate, ese versículo 29, bien. Para que lo subrayen, cuando les pregunten cómo Cristo, qué pruebas ustedes tienen o qué prueba tiene la Biblia de que Jesucristo era Dios. No hay ningún hombre que pueda decir, yo siempre hago lo que a él le agrada. Moisés estuvo con Dios, pero no siempre hizo lo que le agradaba. Abraham nunca siempre hizo lo que le agradaba al Padre. El único que ha podido lograr eso es Jesús, porque Dios tiene las habilidades para lograrlo. Es un versículo bien poderoso y un statement que él está dejando saber ahí a todos ellos. Yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que ese statement sea realidad en nuestras vidas? Que siempre, o sea, que no tengamos que hacer, ay Dios mío, perdón, ay Dios mío, lo hice otra vez, no, sino que siempre, que de manera operativa, que esa sea tu naturaleza, de que siempre haces lo que él le agrada. Esa es la meta, pero vamos a tener que estar fuera de este cuerpo para lograrlo. Ahora, Cristo ya estaba en este cuerpo y lo lograba, dejando ver su deidad. Por eso es que de momento cuando él se atreve a decir algo así, después lo que dice el verso 30 viene un resultado, pero un resultado bien interesante. Y el versículo 30, pero tú podrías continuar, pastor. El No. versículo 30 dice, y muchos creyeron en estas cosas que él hablaba. Yo me puse a preguntar, ¿y por qué muchos creyeron? Si ahí en ese momento no hubo un milagro. Exacto. Buena No pregunta. hubo un milagro. Buena pregunta, contéstala. En ese momento que Jesús está enfrentando a los fariseos, ahí solamente lo que había era una conversación. Pero, Hay una buena trayectoria. Hay una buena trayectoria. Ahí está. Pero, ya Cristo venía arrastrando un montón de cosas que lo hacían evidente. ¿Ve? Entonces yo me imagino, usted soy yo, ¿verdad? No se imagine como yo. Pero el pastor nos enseñó que puede usar la imaginación. Yo me imagino a estos tipos haciendo. Pero estos dicen que me aman, pero no me dan un peso. Y aquí está Cristo. Y yo me imagino a esta gente. No, brother, este hombre no ha dado evidencia. Ustedes no han dado ninguna evidencia. Esos corazones, cuando Cristo comenzaba a hablar, los transformó. Transformó a esos judíos que una vez siguieron el Torá, que una vez daban la vida por el Torá. Algo en ellos sucedió. Y eso es lo maravilloso de Jesús. Porque muchos de nosotros hemos creído porque algo sucedió. ¿Ves? Algo. Yo no sé cuál fue el algo en tu vida. Yo no sé cuál fue el algo. Pero algo nosotros vimos, sentimos y fuimos corriendo. Y estos judíos, yo me imagino cuando dice, hablando él estas cosas, que está hablando que él tiene la conexión con el Padre, que está hablando que él y el Padre uno son, que él está hablando que a donde él va nadie puede ir, o usted en este momento no puede ir en su condición. Cuando él habla todas estas cosas, todos estaban allí. Yo me imagino ese momento tan brutal porque había tanta gente. Y los únicos que estaban peleando en ese momento contra Jesús eran los fariseos. Era ese sistema de religión. El sistema de religión es un sistema que nosotros hoy en día también lo podemos ver.
Mala religión. Bueno, en ese caso ahí, y quiero verla, no, ahí estaba todo el mundo. Yo creo que ustedes comprendan, el pueblo de Dios era malo. No eran más los fariseos, no eran más los saduceos. El pueblo de Dios, los judíos, los que esperaban el Mesías, era un pueblo malo. Y ese statement que está en el 30 es un statement bien interesante, porque ahora cuando el maestro entre del 31 al 36, vamos a ver si verdaderamente creyeron. Y cuando habla que muchos creyeron, es que en la multitud había de todo. Fariseos, saduceos, y estaban todos los judíos que iban al templo para coger sus oraciones, para coger sus lecciones. Y entonces el 31, cuando de momento vemos ahora algo, él le está hablando en el anterior, él está hablando a gente que no creía en él, ¿verdad? Pero el del 31 para abajo le está hablando a gente que creyeron en él. Y vamos a ver cómo es. Y quitar la mirada tanto de los fariseos y quitar la mirada tanto de los religiosos, porque es el pueblo. Porque muchas veces aún nosotros en la iglesia nos podemos poner la mirada en el rajatabla. Pero no, olvídate del rajatabla, olvídate de los fariseos, olvídate. No, el pueblo, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque aquí viene la evidencia de que no tan solo eran los fariseos que aborrecían a Jesús, sino aquellos que también dijeron, yo creo en él, hasta cierto punto. No me toques esto. Y hay cristianos que creen en Jesús hasta que no me toques esto. Pero vamos a ver qué fue lo que le tocaron. Dijo entonces Jesús, los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque después dijeron, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y es interesante lo que el pastor está hablando, porque cuando Jesús viene y le trae este mensaje, dice, mira lo que dice, si permaneceréis en mi palabra. Ahora, ¿cuántos permanecieron en su palabra? Vamos entonces un poco más atrás, o uno de los evangelios que decía que la multitud decía, Hosana, Hosana, el hijo de David, pero también la multitud decía, crucifícale. Crucifícale, crucifícale. Todos creyeron en ese momento, pero muchos también querían después verle muerto. De esos mismos que decían que creían. Y Cristo le dice, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que creer en mi palabra. Tienes que creer que yo soy. Aquí no puede haber duda. Y esa es la incógnita de esa gente de ese tiempo, porque es que muchos de ellos en la persecución abandonaron el camino de la fe. No fueron sus discípulos. Ese es el pueblo. ¿Verdad, pastor? Sí, no todos fueron sus discípulos. Todo el mundo ahí. Y cuando está hablando permanecéis, permanecer no es creer tan solo. Es vivir. Es vivirla, es permanecer, es habitar en ella, someterse a ella. Cuando de momento, y es algo que es un capítulo muy, muy interesante, porque cuando de momento tú ves que el 30 dice, y muchos creyeron en él, y entonces ahora el mismo autor está diciendo, pero muchos creyeron de vista nada más, pero no de corazón. Y Jesús entonces les dijo a los judíos que habían creído en él, o sea, ya no está hablando con los que estaban peleando con él. Yo creo que usted vea que él está hablando ahí a los que dijeron, te creo. Ahora le está diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, que permanece, ya crees en mí, ahora permanece. Si no permanece, no eres mi discípulo. Punto. Pudiste creer, los demonios creen y tiemblan. Y el punto está en permanecer en las enseñanzas de Cristo. Eso hasta hoy día es lo más poderoso, permanecer en esa palabra. Fíjate que permanecer no se significa que actúes de acuerdo a ella, es que aun cuando actúas en desacuerdo de ella, vuelves y dices, pero esta es la verdad. La verdad es que yo te fallé, perdóname. Hubo una inflexión, pero permanecer en su palabra es que si yo lo ofendí, le pida perdón. Y permanecer es que si de momento yo por mi orgullo no le quiero pedir perdón, y él sí permanece, dice la Biblia, tú que fuiste ofendido, ve y pide perdón. Ve, eso es permanecer. Muchos queremos saber, muchos queremos
pero es permanecer, es hacer su voluntad. Y ahí entonces los que habían creído de momento hacen, ya no estás tocando algo porque nos dijiste que somos esclavos. Y yo quiero que usted mire la arrogancia que hay, que nunca han sido esclavos de nadie. ¿Qué fiesta están celebrando? ¿Qué momento están celebrando? ¿Por qué se están uniendo? ¿Por qué? Porque fueron esclavos de Egipto. Siempre la historia del pueblo de Dios siempre ha sido que han sido esclavos de alguien, sea de los egipcios, sea de los de Babilonia, sea de los en esos mismos momentos de los romanos. Y ellos tienen la audiencia de decir, nosotros somos libres. ¿De qué libertad tú estás hablando? Para que usted vea cómo está el corazón del pueblo, no tan solo los fariseos. Los fariseos. Interesante, ¿verdad? Porque ellos proclaman algo que no eran. Exacto. ¿Yo esclavo de quién? ¿Tú estás loco? Y el pastor acaba de explicar, eran esclavos, toda la vida han sido esclavos. Toda la vida. Como yo. Hasta de su propia mente fueron esclavos. Como yo pararme aquí y decir que soy soltero. Mi amor, yo no quiero tirar para allá. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero tú sabes. Ahí está. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Es para que entiendan, escúcheme. Es para que entiendan. No dije que lo estoy diciendo. Así es que ellos estaban actuando. O sea, que aún siendo obvio, aún para todos los que están escuchando, es obvio que yo estoy casado. Y mira lo que causó nada más es yo decir eso. Eso es lo mismo que le causó a ellos el decir que yo soy libre, que no soy libre, que soy esclavo. Es lo mismo y es el no saber la ignorancia de ellos, estar ciegamente, espiritualmente, la ceguera que tenían. Que estando oprimidos ya por un gobierno, un imperio romano, se veían libres. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, podemos decir que somos libres, pero estamos atados a ambiciones, estamos atados a deseos que Dios no nos está llamando a que gastemos ese tiempo en esta tierra. Podemos decir, yo soy libre, pero verdaderamente si de momento tienes que dejar todo lo que has ganado, Dios mío, no puedo, no. Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He sabido tener y he sabido no tener. He sabido tener abundancia, a la vez no he sabido tener nada. He sabido tener hambre y también he sido ser saciado. Cuando miramos que Cristo aquí nos está dando una verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Es Él. Y no conocer a Jesús es el fin de todo. Una vez ya conozcamos a Jesús, gloria a Dios, Señor, que nada me aparte de no seguir conociéndote a ti. Hay personas que han conocido a Jesús porque lo sacó de un lío. Hablaba contigo y pues te hablaba que hay personas que lo único que le sirven a Jesús fue porque los libró de algo. Pero todavía no han conocido a Jesús. Cuando en los versículos anteriores, Él dice, cuando usted vean el Hijo del Hombre levantado. O sea, que es conocer a Jesús, no tan solo quién es Él, sino qué hizo por nosotros. O sea, yo no le sirvo a Dios porque yo era malo y ahora soy bueno. No, le sirvo porque Él hizo algo por mí que yo no iba a poder hacer. Pagar la deuda que yo le debía al Padre. Pagar el castigo de mi pecado. Por eso le sirvo al Padre. Mi libertad es resultado a que creí en Él. Y lo que Él hizo por mí nos ha sido libertado. Cuando creemos en eso, yo digo que el cuerpo de Cristo, no podemos tener personas que de momento digan, no, yo estoy atado a la pornografía. Pues no has conocido al Hijo. Tú puedes ser tentado, pero atado. No has conocido al Hijo. Porque si el Hijo del Hombre nos libertare, verdaderamente libre soy. No puede estar atado a un coraje, a una ira. No, porque todavía no has conocido. Cuando una vez tú lo conozcas a Él, no es que le vas a tener miedo, es que vas a volver. Es que, Señor, gracias. Ya yo no tengo que tener esto, ya te tengo a ti. Se pueden sentir completos. Y esa es la verdadera verdad. Pero la verdad, como nos criaron, la verdad duele. Nos gusta. No nos gusta. No nos gusta, porque ahí mismo, cuando vemos más adelante, Él está dejando saber entonces una condición real. Ellos creían, no, nosotros somos hijos de Abraham.
No, si tú fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. You know? Interesante. ¿Alguien más? Continuamos. Vamos para el 30. Ya Pastor tocó el 33 que dice, le respondieron, hija de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú ser libre? Jesús le respondió, de cierto, y la otra vez yo le dije, cuando dice de cierto, esto es amén, amén. O sea, esto es, les aseguro. Lo que Cristo está diciendo ahí dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecador. Nosotros podemos mirar, ¿verdad?, nuestra vida. Como dijo el pastor, estábamos en una condición que nosotros mismos no podíamos salir de ella. No podíamos. Por más que tú... Hoy es la última vez que yo vuelvo a tomar. Éramos unos mentirosos. Se nos iba a dejar mover. Hasta el viernes. Es que después volvíamos otra vez. Y así vivíamos la vida. No podíamos. Eso tiene que venir su amor, su gracia y misericordia a nuestra vida, nos arropa. Y ahí entonces nosotros vemos la gente cercana y hasta uno mismo uno dice, wow, Señor, gracias. Porque hemos visto, otros han visto, pueden dar testimonio. Nosotros no vamos a dar testimonio nosotros. La gente lo va a ver. Pero nosotros mismos podemos decir, wow, en esta situación a lo mejor, pues yo hubiera explotado de esta manera. Y mira, me sucedió lo mismo y ya me exploté. Y ahí vemos, ¿verdad?, ese proceso, ese trabajo de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, regenerando nuestra vida. Y es interesante por lo que dice el verso 34, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, un esclavo no puede decir, oh, yo soy libre. Un esclavo no puede decir, dame las llaves que me suelte y me amarro cuando me dé la gana. Un esclavo sigue siendo esclavo. Y no tiene una oportunidad de ser libre a menos que sea nuestro amado Señor Jesús. Y no, ni una de las cosas más interesantes, porque, ¿verdad?, como dice la beber y todo eso es social. Todo eso es una vida social. Y lo digo y lo he dicho, un budista puede salir del alcoholismo. Una persona sin ningún tipo de religión o fe puede salir. Están los alcohólicos anónimos. Están los hogares CREA, están diferentes programas que no necesitan una base teológica o espiritual para tú salir de alguna condición. Cuando Cristo está hablando ahí y le está diciendo del pecado, nuestra peor condición como sociedad no es política, no es social, es el pecado. El pecado que había en nosotros. Yo puedo dejar de beber, puedo dejar de fumar marihuana, pero si sigo chismoseando, si tengo un corazón arraigado todavía con raíces de amargura, puedo ser libre de la cerveza, pero todavía no estoy libre de pecado. Todavía tengo rencor en mi corazón. Todavía no tengo paciencia con las personas. Cuando Cristo está hablando, está yendo aún más profundo todavía de lo que era el diario vivir. Le está diciendo, hay algo en ustedes por causa de Adán, que es lo mismo. Nosotros nacimos en un pecado, en la distancia, separados de Dios. Dice, ese es el peor esclavismo que hay. Y ese es lo que nosotros debemos decir, Señor, yo te quiero conocer. Porque no tan solo quiero ser libre del alcohol, pero quiero ser libre de pecado. Porque de nada vale. Y podemos verlo un poquito más adelante, después Pablo escribiendo en Corintios, dice, mira, tú puedes vender todo y darle todo a los pobres. Tú puedes hablar en lengua, tú puedes orar, tú puedes servir, tú puedes estar todos los días en el templo. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. Viene siendo metal que resuena y retiña. Ahí está dejando saber que por más que pudiste hacer estas cosas, todavía te dominaba y eras esclavo del pecado. Cuando vemos otros pasajes que Cristo dice, hacedores de maldad, apartados de mí, porque nunca los conocí. Ellos pudieron haber conocido de Cristo, pero nunca conocieron a Cristo. Ese es el punto. Aún en nosotros, de que, ¿qué es lo peor que podemos tener? El pecado. Sí, gracias a Dios me quitó alguna adicción, pero Señor, líbrame aún de aquel pecado que no veo. Líbrame aún del pecado de no confiar en ti, de que cuando lea la palabra no creerla. Eso sigue siendo un pecado. Amén, amén, amén. Y algo bien importante, porque el rey David dice,
examina mi alma, oh Jehová. There you go. Era constantemente este deseo que él tenía, el deseo de no fallarle a Dios. Que debe ser el mismo deseo de nosotros. Amén. Examina mi alma. Saqué F en este examen. Déjame ver si lo paso con D, pero sigue examinando, que no dejes de examinarme. Porque nos tenemos que llegar a parecernos al varón de la luz. Aleluya. Esa es la meta del creyente, ese es el challenge. Yo dije la semana pasada que esto es una cajera de una cajera de 100 metros, pero con valla. Te vas a pelar la boca. Pero examíname, Jehová. Examíname. Y esto es bien interesante y bien bonito cuando nosotros entendemos que David era un hombre pecador como tú y yo somos. Pero él no dejaba de decirle a Jehová, examíname. Correcto. Examíname. Transfórmame, cambia. Y hay algo interesante que Dios dice de David. Por ese corazón dispuesto al cambio, por ese corazón desear y anhelar parecerse más a Dios, Dios dice, ese es el hombre que tiene el corazón conforme al mío. Porque David lo anhelaba. No fue que no falló, es que anhelaba. El trabajo de nosotros como hijos de Dios es anhelar, parecernos a Cristo. Cristo es el modelo. Podrás escuchar 78,000 predicadores. Buenísimo. Pero Cristo sigue siendo el modelo. Amén. ¿Por qué? Porque también el predicador tiene que decir, examíname, Amén. examíname, Yes. examíname, oh Jehová. Eso es así. Qué bueno es nuestro Dios y que mucho nos ama. Eso es así. Pastor, tú tocaste cuál aquí. Toqué hasta el 36. Ahora, cuando miramos hasta el 36 Hasta el 37 o el 36. hasta el 36 pues dice, Ok. así que si el hijo de los libertare, verdaderamente libre soy. Cuando hablamos un poquito más del pecado y para que entendamos, el pecado domina, controla, destruye. Y como les digo, podemos ver las sustancias, ¿verdad? Ilegales, o sustancias que pueden, ¿verdad?, destruir, como el alcoholismo, como lo mencionó el maestro. La violencia se ve como pecado. El mentir en los taxes se ve como pecado. En las cosas pequeñas, en pedir un vaso de agua en un restaurante, pero en verdad cogiste refresco. Porque eso es lo que estamos hablando. O sea, no me digas que eres libre, pero te domina la mentira todavía. O sea, prefieres mentir y no pagar 3 pesos por un refresco y decir, dame uno de agua. Mano, la misma Biblia dice que el nombre del Señor es blasfemado no por lo que hace el mundo de afuera, sino por los creyentes. Entonces, cuando hablamos de esto, por eso es que siempre trato de dejarles saber a la gente, no están solo las adicciones, no están solo los vicios. Sí, yo le doy gracias a Dios y glorificamos a Dios por las personas que Dios ha sacado de esa vida. Pero Dios nos sacó aún más grande, nos puede sacar de ese pecado que nos domine. Puede venir la tentación, mano, puedo coger un vaso de agua y me ahorro 3 pesos. Pero no, tú sabes que mejor me quedo con sed. Prefiero quedarme con sed que volver a esclavizarme. Prefiero quedarme dado que volver a esclavizarme con el rencor. Prefiero perdonar desde ahora que volver a tener y cargar un corazón contaminado de rencor y amargura. El que ha experimentado un corazón de amargura y ha sido libertado, mano, no lo quieres manchar. Te quedas hasta solo. Gente tóxica, tú no los quieres a lo tuyo. No, porque es que ya tú sabes el precio que te costó tener un corazón contaminado. Y ahora que eres libre. O sea, en otras palabras, vamos a poner, ahora que estoy limpio. No, Señor, bendícele. Y uno sigue y uno les ayuda. Cuando vemos que aquí Cristo, tengo una nota aquí, dice, una persona puede estar libre externamente y aún puede estar esclavizada espiritualmente. Y cuando miramos eso, es que hay personas que pueden ayunar mucho, orar mucho, levantarte antes de que el gallo cante. Pero si todavía eres esclavo de un pecado y de rencor y no has perdonado, vas a creer que eres libre porque estás haciendo todas esas obras y estás siendo engañado. Cuando miramos, como tú dijiste, Señor, examíname si en mi corazón. O sea, qué lindo sería. ¿Cuánto quisiera que un corazón que si te ofenden tú no sientes? Oh, amén. Ahora, así sería una maravilla, pero qué lindo sería. ¿Cuántos aquí quisieran tener un corazón que siente y padece y cuando te ofendan,
pensar lo que Cristo hizo por nosotros, que me perdonó. Es decir, tú sabes que así como tú me perdonaste, Señor, yo lo perdono a él. No sé lo que está pasando en su vida, Dios lo bendiga. You know? El que te dé corte el pastelillo. No de la boca para afuera. Exacto. Ahí está. No con sal. Y ahí está. No de la boca para afuera. Decora. Y no, decora. De corazón, tranquilo, de que cuando lo veas después en la vida cotidiana puedas darle high five, como si no hubiese pasado nada. O sea, ese verdaderamente es una meta que Cristo dijo, la pueden tener. La podemos tener. Y ese es el mejor testimonio que podemos tener. ¿No? Que es interesante porque cuando Cristo nos modela su humanidad es porque nosotros la podemos cumplir. Nosotros no vamos a alcanzar en la tierra su divinidad, porque es de Él, es Dios, pero podemos caminar como Él caminó. Y para eso hay que conocerle, porque podrás orar todo lo que tú quieras, ayunar todo lo que tú quieras, pero si tu corazón no está dispuesto a conocerle, tu oración y tu ayuno se van a quedar atrás, no te van a hacer avanzar. Correcto. Porque estás haciendo una obra y esa obra, para tu entender, tú estás conociendo a Dios. Eso es lo que esa gente hacían. Estudiaban las escrituras porque pensaban que creían a Dios, pero las acciones estaban muy lejos de Él. Entonces nosotros como cristianos tenemos que cuidar. Nos tenemos que animar el uno al otro. Porque es como yo estuve hablando hoy con Jerito, yo digo, Dios es un Dios detallista. Y Dios le va a dar un don al pastor que no me lo dio a mí. Y Dios va a borrar una mancha en el pastor a él y todavía estoy batallando con la mía. Pero la mancha que él tenía es la que me puede ayudar a borrar la mía. Que no es el pastor, es lo que Dios hizo en el pastor. Es el hombre grande. ¿Ves? Y él sirve como testimonio para aquellos que son más débiles en la fe, que no han pasado por ahí. Y aquí hay muchos. Yo estoy hablando con Jerito porque es que, y contigo estuve hablando los otros días, pastor, de esto mismo. Porque Dios levantó a unos hijos maravillosos, que Él los llama hijos, y le dio un talento, y le dijo que hicieran cosas y la gente no quiere hacerlas. Quieren hacer otra. ¿Ah? Quieren hacer otra. Quieren hacer otras cosas. O si no dicen, Acho, no, hasta que Dios no me dé una señal. O hasta que Dios no me hable. Varón, usted vivía separado de Dios. Y Él te unió con Él. Tírate de chola, brother. Vas a llorar, te vas a jaspar las jodidas, pero continúa porque vale la pena. Vale la pena sufrir en Él. Y eso es parte, Nuni, de la verdadera libertad. La verdadera libertad incluye perdón, reconciliación con Dios, que es lo que estás hablando. Y algo bien especial, porque todavía lo he visto como pastor en personas que piensan que son libres, pero se siguen condenando. Ellos mismos. No se han perdonado. Ya Dios los perdonó. Pero todavía ellos no se han perdonado. You know? Y cuando miramos eso, es liberación de condenación. Porque muchos no se sienten condenados, pero sí estás condenado porque tú mismo no te has perdonado, tú mismo no te has dado la oportunidad de decir, tú sabes que si Cristo me perdonó, ¿quién soy yo para seguir juzgándome? Déjame levantarme en su nombre y cuando digan las verdades mías, porque sí, mira, si lo hiciste, sí, lo era. En el libro de los Hebreos, yo todavía cuando leo Rahab, fíjate, ya había cogido una promoción, pero en el barrio la conocían la prostituta. You know? Rahab, la prostituta. Ahora, ¿está en el linaje de Cristo? Ahora, imagínate que cada vez que le dijeran Rahab, la prostituta, ella dice, ya yo no soy prostituta. El que me vuelve a decir prostituta le mete un cepestón. No, ella, aquel que ha sido perdonado no niega lo que fue perdonado, pero tampoco se condena él mismo. Ya ha sido perdonado. Hay personas que no pueden perdonar a lo mejor una relación con un familiar y no se perdonan y dicen que me arrepiento de haber hecho esto, que te arrepentiste, ya, siglo hacia adelante. Mientras pueda de parte de nosotros, dice la Biblia, estar en paz con todos. Y hay veces que con la persona que menos podemos estar en paz es como nosotros mismos. Puedo estar en paz con Pacheco, pero a veces yo en el reflejo de mi espejo, a lo mejor conmigo mismo, hay personas en el cuerpo de Cristo que no han podido crecer porque todavía no ellos mismos no se sueltan y dicen, tú sabes qué, hermano, perdónate. ¿Cómo? Perdónate, cometiste tus errores, eres dueño de ellos, perdónate y deja entonces que el Señor te abrace y que sea libre de verdad. You know, cuando el salmista dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Él tenía
él tenía el conocimiento, pero cayó. Y mire, y los huesos se le envejecieron. Y cuando miramos que entonces deja, y lo digo porque hay muchas prisiones hoy día de personas que fueron familia, ¿sabes? Como le dicen por ahí, que hay una mentira también, generational curse. Eso también dice que está en la iglesia. Que si mi padre fue un enamorado, pues yo también salí un enamorado. Y necesito buscar a ancianos que me liberten, porque pues soy infiel, porque pues eso viene en la familia, eso viene, no, mentira el diablo, era un paquete sinvergüenza. No fueron tus propias concupiscencias, puede ser el ambiente, sí, que te rodeaba. Pero una vez ya estás en Cristo, o sea, que es lo que estamos hablando, verdaderamente libre eres. Totalmente, si vienes de una familia que fueron todos divorciados, tú puedes ser el primero que nunca te divorcie. Tú puedes venir de una familia que todos fueron brujos, adictos, lejos del poder de Dios, pero tú puedes ser la diferencia. Tú puedes ser la Rahab de tu familia. Tú puedes ser el Pedro de tu familia, tú puedes ser el Pablo de tu familia. Que todo lo dejamos, todo lo que pensábamos que era ganancia, lo damos por pérdida. ¿Por qué? Por conocer a aquel que nos llamó y verdaderamente ser libre. Ahí es donde lo que dice el pastor, verdaderamente la pregunta, ¿somos libres? ¿O todavía seguimos en esclavitud? ¿Nos sentimos presos? Algo. Y ese versículo, este pasaje que el pastor, ¿verdad?, acaba de explicarnos un poco más, nos habla que la libertad sí se puede alcanzar en él. Amén. Se puede alcanzar. No hay límite para nosotros. Esto está tan brutal porque Pablo dice que él nos dio acceso a lugares celestiales, donde nosotros en este cuerpo no lo vemos, pero estamos ahí sentados. Entonces esto es bien bonito, ¿verdad? Y vamos a tocar una más que ya es hora de terminar. Yo tú ya cierro ahí. Cierro ahí, ¿verdad? Nos quedamos en el 37. Para vamos un miércoles más. Me estás dando gloria a Dios, Grace. Es que tocaste un punto, es que dijiste ahí, y fíjate, vamos a tocar ese punto que hablaste. Estamos sentados, no en cualquier lugar. Cuando yo quiero que la gente lo crea, porque comprenderlo es muy grande para el tamaño de nuestra, ¿verdad?, de nuestra mente. Si la Biblia dice que estoy sentado en un lugar de bendición, pues cuando yo me sienta no bendecido, pues yo puedo decir, esto es una mentira del diablo. No. Porque puede haber causado, puede poner que yo falle, poner que, algo ocurra. Y viene la vergüenza, gloria a Dios por la vergüenza. La Biblia dice que ese maestro del dolor es un buen maestro porque nos lleva nuevamente a Cristo, a los pies de Cristo. No pasemos esa clase, porque si de momento el miedo que hay que tener en la iglesia no es el ya no habla en lengua, el ya no se me paran los pelos, no. El día que tú no sientas el pecado, convicción de pecado, ahí preocúpate. Si no te duele, pastor, si no te duele. Si no hay ese como que, wow, pude haber actuado mejor. Ahí, aunque duela, gózate. Porque eso viene de Dios, eso no viene de ti. Y ahí uno dice, estoy sentado. Y si estoy sentado, pues tengo que actuar de acuerdo a donde estoy sentado. No estoy sentado, no soy de este mundo. Ahora, gracias a Cristo, estamos sentados allá arriba. Si estoy sentado allá arriba, entonces significa que ya llegamos a la meta. Ya, pastor, come on. ¿Entiendes? Por eso yo dije, ya estamos en la meta. Ya llegamos a la meta. Quien no lo ha creído, hemos sido nosotros. Ahí está. Pastor. Cuando no lo creen, entonces siguen trabajando, siguen laborando y siguen haciendo todas esas cosas que son beneficiarias. Los ayunos, la oración, la lectura de la Biblia, aún el congregarse, todo eso es beneficiario. Pero cuando tú creas ya donde tú estás y ya llegaste, todo lo demás lo estás haciendo ahora por diversión. Te va a gustar el orar, te va a gustar el ayunar, te va a gustar lo que es leer la palabra. Porque es que tú dices, ya llegué y en este lugar donde estoy, que dice la Biblia que estoy por Él. Y ahora cuando ayuno, no estoy ayunando para ser libertado de algo, ya yo soy libre. Amén. Ahí está, pastor. Cuando lo estoy haciendo, cuando estoy orando, no, lo estoy haciendo para pasar tiempo. Lo estoy haciendo, ya no. ¿A qué le duele? A la carne.
pero a mí no me debe doler. Y eso es lo que hoy dice Pablo, que dice, hay una ley que hay en mí, que las cosas que quiero hacer no las hago, más las que hago son las que aborrezco. Y ahí está el punto. Él dice, aborrezco. Yo digo que todavía en la iglesia no hay gente que aborrece el pecado. Lo tolera. Me dice, pues, no es que hay que aborrecer al pecado. No al pecador, es al pecado. Aborrecer la idolatría, aborrecer lo que es la blasfemia, aborrecer lo que es todo aquello que división, gritaera, disensión. Lo que dice la misma Biblia es que ninguno de los que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos. Eso lo debemos de aborrecer. Y no debe haber tolerancia para eso. Debe haber con amor. Es decir, si de momento yo veo a Ruth Delia gritándole a Raúl. No, pero ya ves. Eso yo lo debo de aborrecer. No debo de momento decirle a Alberto, wow, mano, vi a Ruth Delia como le hablaba a Pacheco, man. Yo no soy el único abusado aquí, ¿no? O sea, ¿de qué vale? ¿De qué vale que yo le diga a él cuando en verdad, si verdaderamente aborrezco y amo, es hablarle aquí? Y ahí es donde, pero es saber dónde estamos. Ahí está, pastor. Pastor, los únicos que nos bajamos de ese lugar somos nosotros mismos. Eso es así. Ya Él nos llevó ahí, pero nosotros, como no hemos creído que estamos ahí, nos bajamos y nos trepamos, nos trepamos cada vez que lloramos, perdóname, y volvemos y nos bajamos. Y como estaba hablando el pastor, bien interesante que entendamos, que nos centremos en ese blanco, centrado, porque vamos a fallar. Aquí nadie va a ser perfecto. Amén.